Bueno, la siguiente charla lleva por título Infección por parásitos y la dará la doctora Aina Mena desde el Servicio de Microbiología del Hospital y el doctor Alfredo Santos Pineiro desde el Servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario San Espases. Muchas gracias. Bueno, la verdad que es un poco una paradoja, ¿no? Hablar ahora de infecciones parasitarias después de hablar del COVID y de la doctora García Vidal, la verdad. Pero bueno, porque son, ¿no?, las grandes olvidadas, ¿no?, dentro de lo que es la microbiología. Entonces, bueno, yo voy a hacer un poco una revisión un poco por encima, ¿no?, de la importancia de estas infecciones o qué importancia tienen los inmunodeprimidos, cuáles son las que tenemos que tener más en mente, ¿no?, y cuándo y cómo diagnosticarlas. Y luego, pues Alfredo ya os hablará un poco más de cuál es el manejo o el tratamiento que se debe hacer, ¿no? Entonces, bueno, como sabéis, principalmente pues están causadas, son infecciones causadas por lo que conocemos como protozoos y helmintos, también por artrópodos, pero bueno, principalmente protozoos y helmintos en el caso de los pacientes inmunodeprimidos, ¿no? Como cualquier otro microorganismo, pues que se establezca o no la infección va a depender de la dosis, de la cantidad de ináculo, ¿no?, como ocurre con las bacterias y los virus, de su patogenicidad, pero en este caso pues también es importante conocer, o sea, requieren, ¿no?, de otras condiciones especiales para poder completar sus ciclos de vida, porque como sabéis pues van a tener diferentes formas de vida, ¿no?, y requieren de unas determinadas condiciones en las cuales pues no se podrá establecer la infección, con lo cual no es tan fácil, ¿no?, que se establezca una infección por un parásito. Y además, pues por supuesto, ¿no?, dependerá del estado inmunológico del hospedador que se dé esta infección, pero además, pues como ocurría, ¿no?, con los virus, como hemos visto, en muchos casos pues tienen la capacidad de quedar en un estado latente o semilatente en el hospedador por tiempos muy prolongados, incluso durante toda la vida, ¿no?, y pudiendo producir reactivaciones, ¿no?, en estos pacientes inmunodeprimidos. La sospecha de estas infecciones pues bueno, pues va a depender también de varios factores, ¿no?, del tipo de paciente inmunodeprimido al que nos enfrentemos, ¿no?, o sea, si es un VIH o si es un paciente trasplantado o inmunodeprimido por otros, farmacológicamente, por ejemplo. Y muy importante es el contexto epidemiológico, ¿no?, en el caso de estas infecciones, los viajes, las migraciones, ¿vale?, porque son infecciones que están muy asociadas en muchos casos a determinadas áreas geográficas. Y bueno, por supuesto, pues luego pues las manifestaciones clínicas, ¿no?, que se presenten. Aquí, bueno, os he puesto algunos datos de la red REDIVI, que es una red nacional que estudia las infecciones importadas en viajeros y en inmigrantes, ¿no? Pues simplemente es el informe del año pasado, ¿no?, para que veáis pues que hay que tener en cuenta que dentro de estos viajeros y de estos inmigrantes que muchas veces pues vuelven a sus países de orígenes de visita, ¿no?, pues hay que tener en cuenta que un porcentaje de estos pacientes van a ser inmunodeprimidos, como veis, principalmente por VIH, ¿no?, por VIH, seguido de causas farmacológicas, pero también en algunos casos pues puede haber pacientes trasplantados, etcétera. No existe mucha literatura, la verdad, en cuanto a este tipo de infecciones en pacientes inmunodeprimidos, pero sí que algunos trabajos, por ejemplo, pues han evaluado cómo en pacientes VIH viajeros, ¿no?, por ejemplo, las infecciones más frecuentes en estos pacientes, por ejemplo, que vuelven a sus países de origen y luego vuelven, pues la principal causa de consulta o de infección suele ser una malaria, seguido, por ejemplo, de un nuevo diagnóstico de VIH o de parasitosis intestinales, mientras que en los pacientes VIH viajeros, digamos, comunes, ¿no?, pues serían también las parasitosis intestinales y seguido de la malaria. En cuanto a los datos en pacientes trasplantados, pues también existen muy poca literatura que hable de esto, pero bueno, en general la prevalencia en estos pacientes es menor que en los pacientes VIH, por ejemplo. En este análisis que he encontrado en pacientes trasplantados alogénicos de precursores hematopoyéticos, pues por ejemplo sí que hacían un análisis de más de 100 pacientes donde se ve que el principal causante de infección parasitaria en estos era el toxoplasma, ¿no?, que como veremos ahora pues es la principal causa de infección en pacientes inmunodeprimidos. Y en segundo lugar, pues por ejemplo estaba la leishmaniasis, por lo tanto tener en cuenta este tipo de protozoos, ¿no?, hemotisulares.
Y luego, bueno, pues vamos a ver algunos otros en los que tenemos que pensar, pero también, por ejemplo, en protozoos intestinales o incluso en algunos elementos como son como es el estrongiloides, ¿no? Bueno, como sabéis y como seguramente ya se ha hablado y se hablará, existen diferentes documentos, ¿no?, de consenso, como realizado por GESITRA y por la ONT, ¿no?, que nos sirven para consultar, ¿no?, cómo debemos hacer el cribado de donantes, por ejemplo. Como veis, en este documento, la toxoplasmosis está indicada, ¿no?, como cribado siempre en los donantes de trasplante, pero también, dependiendo un poco del origen geográfico de los pacientes, tendremos que pensar en otras enfermedades, ¿no?, como sería la enfermedad de Chagas y un poco, pues también si el paciente es originario o ha viajado a determinadas zonas, pues en otras infecciones parasitarias como puede ser la malaria, el esquistosoma, etcétera, ¿no? Bueno, pues revisar un poco las principales infecciones parasitarias, ¿no?, en las que debemos pensar en estos pacientes, pues empezaría por la toxoplasmosis, ¿no?, que, bueno, como sabéis, es una zoonosis de distribución mundial que afecta pues a un tercio de la población mundial, ¿no?, con una incidencia variada dependiendo de los países, pero bueno, en general sabéis que es un parásito que se excreta mediante unos zooquistes fecales a través de las heces de los felinos, de los gatos, ¿no? Y que a través de estos, pues por ejemplo, pues el humano se puede infectar por el consumo de alimentos o de aguas contaminadas con estos zooquistes, pero también a través del consumo, por ejemplo, de carnes poco cocinadas, ¿no?, que contienen otra especie de quistes tisulares que se denominan bradizoitos, ¿no?, que están muchas veces en estos mamíferos infectados y también sería una fuente de infección para el hombre, ¿no? Otras vías de infección, pues la transplacentaria, y también se han descrito casos de infección transmitida por transfusiones o trasplantes de órgano. Este parásito, en general, cuando nos infectamos, ¿no?, pues sí que producimos una respuesta inmunitaria robusta. Tiene la capacidad de invadir cualquier célula en el cuerpo humano, excepto los eritrocitos, y posteriormente tiene la capacidad de enquistarse, como digo, en estos tejidos en forma de estos bradizoitos, que serían estas formas latentes, ¿no?, que quedarían y que pueden, gracias a que el parásito ha desarrollado la capacidad de evadir el sistema inmune, que podían quedar en estado de latencia durante toda la vida del hospedador, ¿no? Bueno, en este sentido, por lo tanto, tenemos que tener en cuenta, ¿no?, que es importante saber el estado serológico, en muchos casos en estos pacientes, sobre todo en donantes y en receptores, ¿no?, ya que se podría transmitir la infección, ¿no?, a través de esta donación de órganos, sobre todo, bueno, está más contemplada en la donación de corazón, bueno, debido a que estos quistes, sobre todo, pues van a tener preferencia pues a nivel cardíaco, a nivel cerebral, en general se tiene más en cuenta en el caso de la donación de, de corazón, ¿vale? Pero también hay que tener en cuenta que en casos de inmunosupresión pues se podría producir la reactivación de estos bradizoitos, ¿no?, que pues, se transformarían nuevamente en la forma infectiva, que es el taquizoito, para ir a infectar nuevas células, provocando pues, casos de toxoplasmosis agudas o reactivaciones. La verdad que el diagnóstico de la toxoplasmosis aguda o de las reactivaciones no es muy fácil. En general, pues se suele utilizar la serología para determinar el estado serológico. En el caso de infección aguda o reactivación, esta serología, bueno, pues deberíamos observar un aumento de más de 3 veces de los títulos de IgGs con o sin presencia de IgM e IgA, pero esto no se observa siempre, sobre todo y menos en los pacientes inmunodeprimidos. Entonces deberíamos combinar la serología, ¿no?, con datos, bueno, la clínica, con pruebas de imagen e intentar también hacer una detección directa del parásito, por ejemplo, mediante técnicas moleculares de PCR, pues en las muestras correspondientes, ¿no? Algunas veces también se utilizan otras técnicas como el Western blot o la avidez para determinar si los anticuerpos que se han formado son más recientes o más antiguos. Aquí, bueno, os he sacado un poco unos datos de serología de donantes de la UCI de nuestro hospital, simplemente pues para que veáis que prácticamente la mitad de los donantes en los que se hace el cribado de toxoplasmosis son positivos, ¿vale? Y luego un poco
El siguiente cuadro, ¿no?, serían las detecciones directas del parásito por PCR, que como veis pues son poquísimos los casos en los que hemos llegado a diagnosticarlo por PCR. Si no recuerdo mal, eran 2 casos de lesiones o sea, muestras oftalmológicas y un caso de una necropsia de un paciente con VIH que sí que se detectó. Bueno, otra de las infecciones parasitarias importantes que tenéis que tener en mente, pues sería la leishmania, ¿no? Sobre todo porque, como sabéis, es endémica en nuestra área, bueno, además de en otras partes del mundo. Pero bueno, sabéis que se transmite por la picadura del flebotomo, infectado con la forma promastigota del parásito, pues a través de la picadura, ¿no? Este promastigote se transforma en amastigote, que es capaz de invadir diferentes células, sobre todo macrófagos, células del sistema monofagocítico, y bueno, y multiplicarse en estas células, causando la leishmaniasis cutánea y visceral. Bueno, ya a partir o sea, a partir de los años 90, ¿no?, ya se determinó, ¿no?, que se estaba produciendo un aumento de casos de leishmaniasis visceral en pacientes principalmente con VIH, sobre todo en la Comunidad de Madrid, pero también, como veis, en las Islas Baleares, en toda la región del Mediterráneo, ¿no? Pues viendo que estos pacientes realmente presentaban un mayor riesgo de sufrir una leishmaniasis visceral, tenían mayores tasas de recidivas y mayor mortalidad, ¿vale? Esto es debido a que comparten un mecanismo de patogenicidad similar, ¿no?, la leishmania y el VIH, sobre todo a nivel de las células, bueno, los macrófagos, células dendríticas, ¿no?, que favorece ambas enfermedades, ¿no? En el caso de los pacientes trasplantados, bueno, hay menos evidencia, ¿no?, de casos, sobre todo de infección primaria, pero sí que se han descrito casos de transmisión de leishmaniasis, sobre todo en trasplantes de hígado y renal. Aquí os he puesto algunos datos que se sacaron hace unos años con la doctora María Peñaranda y con Helen Vilche sobre los casos de leishmaniasis de nuestro hospital, tanto de leishmaniasis visceral como cutánea. Como podéis ver, la leishmaniasis visceral, pues realmente era, bueno, 38% de los pacientes eran no inmunodeprimidos, pero el resto eran inmunodeprimidos, ¿no? Y un 18% de los pacientes con leishmaniasis cutánea, ¿no? En todos los casos de leishmaniasis visceral, las recidivas y la mortalidad se asociaron únicamente a pacientes inmunodeprimidos. El diagnóstico de la leishmaniasis realmente sí que se puede hacer perfectamente por demostración directa del parásito mediante observación microscópica, por ejemplo, en aspirados de médula ósea o en biopsias cutáneas, pero también por detección molecular, ¿vale?, pues está bien desarrollada. Además, bueno, en este caso nos podemos apoyar también en la serología, ¿no?, que sí que podemos observar títulos altos en muchos casos, pero en pacientes inmunodeprimidos, como sabéis, a veces tiene baja sensibilidad, no nos es útil en casos de recidivas porque pueden permanecer positivos. Y saber que también pueden dar reacción cruzada con otros parásitos como es el Trypanosoma cruzi. Recalcar que, bueno, en los últimos años se está haciendo también el diagnóstico directo molecular en muestras no invasivas en estos pacientes y, bueno, simplemente comentaros que realmente nos están dando muy buenos resultados. ¿Vale? Como veis, más de la mitad de los casos se pueden diagnosticar, en el caso de la leishmaniasis visceral, en muestras de sangre, y en el caso de la leishmaniasis cutánea, simplemente con improntas directas recogidas de la lesión. Sin embargo, bueno, en el caso de que la detección sea negativa, pues esto no nos descarta que podamos tener una posible infección y habría que recoger muestras invasivas. Bueno, otra de las infecciones importantes, ¿no?, es la enfermedad de Chagas. No porque sea endémica aquí, como sabéis, es una enfermedad endémica únicamente en Latinoamérica, pero sí que una gran población originaria de estas zonas pues reside en nuestro país, ¿no? Entonces, como sabéis, pues esta población también es susceptible, ¿no?, de sufrir inmunosupresión por VIH o porque vayan a ser inmunodeprimidos por otras causas, ¿no? No sé se me ha movido toda la presentación por lo que veo, pero bueno. No sé si conocéis muy bien cómo este parásito infecta principalmente en las zonas endémicas, a través de un artrópodo que es un chinche, ¿no?, que al defecar sobre la picadura, pues con las heces bueno, pues elimina este parásito, ¿no?, y al rascarnos, pues nos infectaríamos con la forma epimastigota del parásito, que dentro del humano pues se transforma en forma tipo mastigota y amastigota, que al final son las invasivas, las que se multiplican dentro de las células
En el humano, bueno, en primer lugar se da una fase aguda, seguida de una fase, en un 20-30% de los pacientes puede continuar multiplicándose, ¿no? Y dar lugar a una fase crónica, que sería la que tendríamos que tener en cuenta, ¿no? En este tipo de pacientes principalmente. En muchos casos son asintomáticos y ni siquiera saben que tienen la infección. Aunque la principal vía de transmisión en los países no endémicos es la transmisión vertical, ¿no? De madres a hijos, sí que se han descrito también casos de transmisión a través de trasplante de órganos o de transfusiones, ¿no? Estos parásitos son capaces de sobrevivir, ¿no? Aunque se refrigeren la sangre, ¿no? Son capaces de sobrevivir bueno, a la refrigeración. En el caso de Trypanosoma cruzi, que es el causante de la enfermedad de Chagas, en esta fase crónica la parasitemia pues, es realmente muy baja en sangre y es muy intermitente, con lo cual es difícil detectar el parásito directamente, con lo cual el diagnóstico se hace por serología, utilizando dos técnicas serológicas diferentes, que bueno, para dos antígenos diferentes, ¿no? Entonces podemos establecer, vaya, se ha movido todo, ¿verdad? Podemos establecer, ¿no? que se trata de un Chagas crónico o en fase indeterminada, ¿no? Si el paciente no muestra clínica. Pero en los pacientes que se van a inmunodeprimir, muchas veces esta parasitemia en sangre del parásito aumenta y entonces sería cuando sería más fácil tal vez hacer la detección directa del parásito, podríamos recurrir a técnicas, ¿no? de detección molecular, por ejemplo. El cribado está recomendado en donantes de sangre y órganos procedentes de estas zonas endémicas únicamente o descendientes de madres originarias de una zona endémica y en pacientes de área endémica que se vayan con riesgo de inmunosupresión, ¿vale? Pero también recordar que el resultado negativo de una PCR no evidencia la ausencia de la infección. Y bueno, por comentar un poco una helmintiasis que sí que tenemos que tener presente en estos pacientes es la estrongiloideosis, que principalmente es endémica bueno, pues en Latinoamérica, África subsahariana o países del sudeste asiático, pero que en España también hemos tenido, bueno, tenemos este parásito, sobre todo en la zona de la Albufera de Valencia, en zonas mineras de Asturias. Y bueno, pues es un parásito que tiene un ciclo de vida muy eficiente, digamos, un parásito facultativo que no necesita un hospedador para poder completar su ciclo de vida y replicarse, y que dentro del hospedador humano además tiene un ciclo de autoinfestación, pues que precisamente en casos de pacientes que se inmunodepriman, por ejemplo, por corticoides, como veíamos, por ejemplo, en el caso del COVID, que se les dieron tantos corticoides a los pacientes, se hicieron estudios para ver si tenían una mayor prevalencia de esta infección. No he puesto este trabajo, pero bueno, en estos casos, estos pacientes, pues al inmunodeprimirse, pues la larva puede aumentar su capacidad de replicación y dar lugar a síndromes más graves que, bueno, os comentarán un poquito después. Se ha visto que en estos pacientes las manifestaciones clínicas son más severas y que además uno de los marcadores a veces que nos indican que puede haber una helmintiasis, que es la eosinofilia, puede no estar presente en el caso de los pacientes inmunodeprimidos. El cribado de la estrongiloideosis lo podéis consultar también, por ejemplo, en este documento de revisión que hizo el grupo de patología importada de la Sociedad de Microbiología e Infectología. Pero bueno, en general, pues deberíamos hacerlo en cualquier paciente que se vaya a inmunodeprimir, presente eosinofilia, coinfección con HTLV1, ¿vale? Y que provenga de zonas endémicas. El diagnóstico lo podemos hacer por examen microscópico directo de muestras de heces, pero también en caso de infección diseminada podemos recurrir a otras muestras como podría ser el esputo. Y realmente no son técnicas muy sensibles, pero podemos intentar aumentar la sensibilidad insistiendo en el diagnóstico, cogiendo más muestras. También podemos hacer a veces un cultivo larvario. Las técnicas moleculares no están muy desarrolladas, no existen técnicas comerciales, pero realmente no serían muy útiles, solo se utilizan en investigación. Y bueno, y las técnicas serológicas en este caso también son útiles, se realizan sobre todo por encima del monoensayo, pero muchas veces nos dan reacciones cruzadas con otros elementos y no quedan muy claros si realmente son positivas para estrongiloides y tampoco nos diferenciarían de una infección pasada. ¿Vale? Aquí también os he sacado un poco los datos para que veáis que por serología es por
es el método por el que diagnosticamos la mayoría de los casos, que a veces tampoco quedan muy claros, ¿eh? Y bueno, la microscopía en heces, pues deberíamos intentar, ¿no? Insistir un poco en ello si tenemos una sospecha alta, pero bueno, también se diagnostican. Simplemente recordaros que hay otras enfermedades parasitarias que debemos tener en cuenta, sobre todo en pacientes viajeros, ¿no? Y en inmigrantes, si vienen de zonas endémicas como la malaria o la esquistosomiasis, ¿no? Ya que se ha visto que pueden agravar ambas infecciones y también pueden influir en el proceso, ¿no? propio, por ejemplo, del VIH, aumentando las cargas virales o disminuyendo los CD4 en estos casos. Por lo tanto, tenerlos en cuenta. Y para acabar, pues, los protozoos intestinales, que siempre, o sea, en las gastroenteritis, en un paciente inmunodeprimido, siempre debemos hacer un diagnóstico diferencial, ¿no? De patología infecciosa o no infecciosa y tener en cuenta estos protozoos intestinales o los microsporidios, pues que muchas veces están infradiagnosticados, pues porque no se sospecha. Simplemente os he puesto aquí una gráfica, ¿no? Para que veáis cómo la quitosporidiasis pues prácticamente no estábamos viendo casos en los últimos años y justo pues el año pasado en relación a un brote que hubo, ¿no? Sí que pudimos ver varios casos, casi todos ellos, o la mayoría de ellos en pacientes inmunodeprimidos, ¿no? Y muchas veces pues eran casos más graves o dan infección diseminada. Y bueno, nada, simplemente como conclusiones un poco de esta charla sería pues un poco que la sospecha clínica cuando de una infección parasitaria esté basada en los antecedentes epidemiológicos, ¿no? Sobre todo en la geografía, en las conductas de riesgo que haya tenido el paciente, ¿no? Eso es importante conocerlo muy bien. Como sabéis, la inmunosupresión pues, favorece las reactivaciones. Recuerda que también en los parásitos puede haber estados latentes muy prolongados o de por vida. Producen mayor gravedad que en los pacientes inmunocompetentes. Los pacientes trasplantados suelen presentar una menor prevalencia de estas infecciones, pero esto no quita que no tengamos que tener en mente, ¿no? Y bueno, que tenéis a vuestra disposición estos documentos de consenso que pueden ser muy útiles para consultar en algunos casos y sobre todo comentad los casos en los que tengáis sospechas a los microbiólogos, parasitólogos, infectólogos, ¿no? Para poder llegar a un diagnóstico de certeza que en muchos casos, lamentablemente en el caso de los parásitos, pues no es difícil llegar. Y nada, muchas gracias. Este es el servicio de microbiología, ya sabéis dónde está, el área de parasitología también, y gracias también bueno, para Pablo Fraile, que me ha dado algunos datos de serología, ya que él también lleva la parte serológica de las infecciones parasitarias. Seguimos para intentar complementar un poquito todo lo que nos ha contado la doctora Mena. Hay un gran listado de parásitos que pueden afectar al ser humano y que pueden interaccionar con el ser humano. Realmente en los pacientes inmunosuprimidos hay pues unos 5 o 6 que debemos tener en mente durante la práctica clínica. Es decir, veis aquí que he juntado 4 cajas en pacientes VIH trasplantados de órgano sólido, trasplantes de células de progenitores hematopoyéticos y otros estadios de inmunosupresión. A medida que iba leyendo y revisando un poco toda la información que hay, vi que más o menos se solapaban, están más descritos en el paciente VIH avanzado, pero efectivamente cada vez más aumentan el número de casos descritos en pacientes trasplantados con el aumento del número de trasplantes. Y, como bien ha dicho la doctora Mena, con el aumento de las migraciones, de los viajes, inclusive de situaciones como el trasplante turístico y todo esto. Efectivamente, una de las cosas fundamentales y probablemente lo más importante a conocer de las infecciones parasitarias, que esto aplica a pacientes inmunocompetentes y inmunosuprimidos, es un poco la distribución de cada parásito. Aquí en esto he intentado representar gráficamente un poco los parásitos más importantes a los pacientes inmunosuprimidos. Entonces veis aquí en el rincón superior izquierdo un gatito que es el reservorio principal del toxoplasma. Del lado derecho veis la foto de la noticia de la contaminación de aguas en Zaragoza por Cryptosporidium. Aquí en las zonas tropicales o subtropicales
en los lados veis un señor caminando descalzo. Esto nos debería hacer pensar en strongyloides, ¿vale? Y luego ya en los diferentes continentes podéis ver en fondo verde veis un mosquito con la parte de atrás levantada, que es el Anopheles, que es el mosquito principal, el vector de la malaria, ¿vale? Aquí en Sudamérica veis un triatomino, ¿vale? Que es el vector del Chagas. Y finalmente aquí arriba y en la zona mediterránea sobre todo veis el flebotomo, ¿vale? Que es el vector de la leishmania. También, como veis, en África o en el sudeste asiático o también en algunas áreas de Sudamérica y Latinoamérica. Todo esto nos permite luego pensar qué es lo importante en estas infecciones, aparte evidentemente de diagnosticarlas, y cuando sabemos que va a haber un estadio de inmunosupresión, pues pensar en el screening en pacientes trasplantados que se van a trasplantar, que van a ser donantes o receptores, y en otras situaciones de inmunosupresión. Una de las cosas fundamentales es conocer la historia clínica de los pacientes, de los donantes, de los receptores, conocer sus antecedentes médicos, familiares y sociales, si han tenido infecciones previas, qué infecciones, si han tenido transfusiones sanguíneas o de hemoderivados en zonas endémicas, si han vivido, si han realizado estancias largas en áreas endémicas, han tenido exposiciones ocupacionales y si han tenido pues, contacto con animales, exposición a productos contaminados o productos no pasteurizados. De forma universal, sobre todo en pacientes inmunosuprimidos, pacientes que viven con el VIH, individuos que van a ser donantes o pacientes que sean receptores de trasplante, se recomienda la serología por toxoplasma. También, y como ha comentado la doctora Mena, es importante pensar en el strongyloides en alguien que vamos a iniciar tratamiento inmunosupresor, sobre todo corticoides, y tenerlo en cuenta sobre todo en gente que viene de áreas endémicas o si presentan una eosinofilia periférica sin otra causa. Y finalmente, comentar que la leishmania, que es endémica en nuestro medio, en área mediterránea, la leishmania infantum, realmente las guías no sugieren un screening rutinario, pero es algo que se debería considerar en los receptores de trasplante en áreas endémicas. Hay documentos de consenso, como ya se ha mencionado aquí. De hecho, esta tabla ha salido y volverá a salir probablemente a lo largo de este curso. Está extraída del documento de consenso que sobre todo aplica a donantes de trasplante y en el caso de enfermedades parasitarias pues incluye a la malaria, como veis aquí la PCR de Plasmodium, al strongyloides, la serología de strongyloides, esquistosoma y el Chagas también, ¿vale? Y nos orienta en función de la procedencia del donante o del receptor a cuándo tenemos que solicitar la prueba de screening. Y efectivamente, luego nos proponen cómo actuar ante cada resultado en función de si el donante o el receptor son positivos. Por ejemplo, en donantes positivos para PCR de Plasmodium, receptor negativo, o donantes y receptores positivos, o donante negativo receptor, se recomienda sobre todo tratar al receptor, a no ser que sea posible tratar al donante si no es un donante fallecido. En el caso de strongyloides, lo mismo, tratar al receptor. En el caso de esquistosoma, si es posible, tratar al donante vivo si es un donante positivo, un receptor negativo. Si no es posible, no estaría indicado el tratamiento del receptor, ya que en el ciclo de vida del esquistosoma no se daría la enfermedad, de acuerdo al ciclo de vida. Y finalmente, mencionar que en la enfermedad de Chagas, un donante positivo, y esto sigo refiriéndome a trasplante de órgano sólido únicamente, con receptor negativo, si se pudiera iniciar el tratamiento en el donante vivo sería lo ideal porque bajaría la parasitemia, y esto está visto también en casos de transmisión vertical, que baja la parasitemia, y lo que se recomendaría sería, si no, contraindicando trasplante de corazón e intestino si hay una infección crónica o contraindicando el mismo trasplante si hay una infección aguda con parasitemia, sería la monitorización estrecha del receptor una vez se ha hecho el trasplante y en caso de que se trasplante también que sea bajo el consentimiento del paciente. Dos matices sobre el screening en trasplante de células progenitoras hematopoyéticas, sobre todo en los donantes con serología positiva de Trypanosoma cruzi, considerar evitar la donación si hay otras posibilidades. En donantes con viaje reciente a áreas endémicas de Plasmodium, no donación al menos un año, y si han sido residentes o han vivido durante una larga temporada en el pasado, hasta 3 años. Y en el caso de esquistosoma,
el documento de consenso sugiere que no hay evidencia a favor del screening rutinario, pero sí que si son donantes o receptores de áreas endémicas se recomienda que participen activamente en programas de tratamiento masivo y evitar pues, actividades de riesgo. Y finalmente, como hemos comentado, son infecciones cuya bibliografía y cuyos casos clínicos no son tan frecuentes como otras infecciones, como las víricas o las bacterianas, por lo que hemos decidido comentar algunas de las presentaciones clínicas más típicas y habitualmente severas y con alta mortalidad sin tratamiento en los pacientes inmunosuprimidos. Y empezaremos por el toxoplasma. Toxoplasma, como ya sabéis, es un protozoo apicomplexa, y es una infección aguda que puede cronificar y quedar latente en el cuerpo humano, sobre todo en tejidos como el cerebro o el corazón. En pacientes inmunosuprimidos, y centrándonos un poco en los VIH y en los pacientes trasplantados, los mecanismos de infección son diferentes en función de la inmunosupresión. Es decir, en pacientes de trasplante de órgano sólido, por ejemplo, lo más frecuente, lo que está más descrito es la infección primaria, de donante positivo a receptor negativo. Y sobre todo, las formas graves de infección primaria se presentan cuando no hay profilaxis primaria o cuando ésta se interrumpe o cuando hay un aumento de la inmunosupresión. Esto, evidentemente, y por el tropismo del toxoplasma, es más grave en el trasplante cardíaco, trasplante cardiopulmonar, y las formas clínicas más frecuentes son la forma pulmonar, en forma de neumonitis, o la forma diseñada grave precoz. En el caso de los pacientes que viven con el VIH avanzado o pacientes trasplantados de los progenitores de hematopoyéticas con el receptor con la serología positiva, la forma más frecuente es la reactivación y se suele presentar con afectación del sistema nervioso central, toxoplasmosis cerebral, sea lesiones ocupantes de espacio únicas o una encefalitis difusa. Y también están descritas infecciones diseminadas, miocarditis, neumonitis o coriretinitis. Y como el propio cuadro clínico indica, pues son pacientes que se presentarán con fiebre, cuadros confusionales agudos o subagudos y asociando o no focalidad neurológica. El tratamiento de primera línea para la reactivación del toxoplasma es la pirimetamina sulfadiazina y suplementado con ácido folínico, y la profilaxis secundaria está mejor descrita en los pacientes VIH avanzados, pero es algo a tener en cuenta también en los pacientes inmunosuprimidos por otras causas. Es relevante mencionar la profilaxis primaria de los pacientes con serología positiva a toxoplasma. En el VIH avanzado, como he dicho, están bien definidos los criterios por las guías clínicas del EACS o por las guías clínicas del GESIDA. En los pacientes trasplantados de células progenitoras hematopoyéticas se recomienda profilaxis con Septrin durante al menos 6 meses y monitorizar los linfocitos TCD4 por si hiciera falta prolongar. En el receptor de trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos sí que está recomendado, además de la profilaxis con Septrin, monitorizar de forma periódica, sobre todo en el periodo de máxima inmunosupresión, con PCRs periódicas. Y finalmente, el caso particular de los trasplantes de órgano sólido, en el trasplante cardíaco donante positivo, receptor negativo, hay varias propuestas en función del documento de consenso. El documento de la ONT sugiere cerrar tratamiento durante 3 meses y luego mantener la profilaxis con Septrin a dosis bajas, que también habitualmente se recomienda para el neumocistis. Y otros documentos, como el americano, por ejemplo, sugiere asociar al trimmetoprim sulfamethoxazol, la pirimetamina, durante 6 semanas y posteriormente seguir profilaxis con Septrin. Lo que finalmente menciono abajo, de evitar comida cruda, poco cocinado, contacto con gatos o con heces de gatos, tiene sentido sobre todo en pacientes inmunosuprimidos y un poco teniendo en cuenta la transmisión de este parásito. Pasando a la leishmaniasis, y menciono leishmaniasis y no leishmaniasis visceral, aunque luego hablaré más de la visceral, pero solo recordar que en los pacientes inmunosuprimidos la leishmaniasis cutánea se suele manifestar de forma severa, con leishmaniasis cutáneas difusas o diseminadas. La leishmania en pacientes inmunosuprimidos está más descrita en la coinfección por VIH, pero también en trasplantes de órgano sólido, como por ejemplo los trasplantados renales. Y es interesante que en los trasplantes de órgano sólido renal mencionar el diagnóstico diferencial que hay necesidad de hacer muchas veces con la posible disfunción del injerto, porque la leishmania puede causar una nefritis intersticial aguda.
Estos pacientes se suelen presentar, en el caso de la leishmaniasis visceral, con fiebre, pancitopenia, hepatosplenomegalia, pérdida de peso y hipergamaglobulinemia, es el cuadro clínico típico. Y el tratamiento de primera línea es la anfotericina B liposomal. Y si es posible, en alguna situación, reducir la inmunosupresión. En los pacientes con VIH avanzado, pues tratamiento antirretroviral. En algunas partes del mundo, como por ejemplo en Etiopía o en el sudeste asiático, actualmente ya se recomienda a los pacientes infectados con leishmania y VIH el tratamiento combinado de lambisome con la miltefosina. Y en los pacientes inmunosuprimidos con leishmaniasis cutánea o leishmaniasis mucocutánea también se recomienda el tratamiento sistémico y no el tratamiento local. Con respecto a la profilaxis secundaria, es decir, después de tratada la leishmaniasis visceral, sí que en los pacientes que viven con VIH avanzado está mejor descrita cuál sería la pauta de profilaxis secundaria, es decir, lambisome cada 2 o 3 semanas. En cambio, en los pacientes con otros estadios de inmunosupresión se recomienda individualizar a monitorización clínica o efectivamente hacer quimioprofilaxis. Solo una mención para los pacientes que viven con el VIH avanzado, que la leishmaniasis visceral suele ser un cuadro grave, un cuadro recurrente, con peor respuesta a tratamiento y con formas atípicas de presentación. Pasando ahora al estrongiloides, efectivamente el estrongiloides es un geohelmintio, como ha explicado ya la doctora Mena, que en los pacientes inmunosuprimidos se puede presentar con formas severas y la forma típica es la hiperinfección o infección diseminada por estrongiloides. Ocurre debido al mecanismo que tiene el estrongiloides de autoinoculación, que se acelera en situación de inmunosupresión. Y esto sobre todo lo vemos de forma más frecuente en pacientes en los que iniciamos tratamiento corticoideo. También está íntimamente relacionada con la infección por HTLV1. El síndrome de hiperinfección, que consiste sobre todo en clínica pulmonar, tracto gastrointestinal, y la infección diseminada, que son pacientes que se presentan con fiebre, manifestaciones gastrointestinales, respiratorias, cutáneas, meningitis por enterobacterias, anasarca y bacteriemia recurrente por enterobacterias. En esta situación de infección diseminada, a diferencia de la infección crónica por estrongiloides, la isonifílica periférica es rara y no nos debería hacer dejar de sospechar el diagnóstico. Y el tratamiento en estas infecciones severas es ivermectina diaria hasta comprobar durante 2 semanas que las muestras, tanto de heces como de esputo, son negativas. Como he dicho al principio, estas enfermedades tienen una mortalidad elevada sin el tratamiento. Con respecto a la malaria, no está muy descrita en el paciente inmunosuprimido, sí en la coinfección por el VIH, que es donde sabemos que hay presentaciones más severas. Aquí os pongo el cuadro de lo que son los criterios de la OMS para la malaria severa. En nuestro medio, lo que probablemente deberíamos cambiar sería la parasitemia del Plasmodium falciparum, que habitualmente por encima de 2, 2,5 se consideraría una malaria severa. Y hacer hincapié en que sobre todo está descrita en el paciente VIH avanzado, aunque se han descrito también casos de malaria severa transmitida por donante de trasplante de órgano sólido. El tratamiento es artesunato endovenoso a esta dosis que menciono y la prevención de la malaria es la misma que en los pacientes inmunocompetentes. Con respecto a la malaria y a la coinfección con el VIH, efectivamente hay un aumento de la severidad de la malaria en los pacientes coinfectados, con mayor densidad parasitaria, mayor riesgo de malaria severa y de muerte. Y esto ocurre porque actúan de forma sinérgica sobre el sistema inmune. Entonces, al mismo tiempo, se favorece también la replicación del VIH, con mayor riesgo de progresión y de transmisión. Esto es importante también, sobre todo, porque hay una sobreposición geográfica de áreas de mayor prevalencia de infección por VIH y de mayor incidencia de malaria. Pasando a la enfermedad de Chagas, la tripanosomiasis americana está descrita efectivamente de formas severas en el paciente VIH avanzado, sobre todo en pacientes con CD4 menores de 100, 200, y se sabe que la parasitemia del tripanosoma se relaciona inversamente con los CD4. La presentación típica más frecuente son las lesiones cerebrales ocupantes de espacio y también las meningoencefalitis, y en el paciente VIH se manifiesta sobre todo con manifestaciones del sistema nervioso central. Están descritas otras afectaciones como la miocarditis. En cambio, en los pacientes trasplantados ocurre tanto por reactivación en el receptor con serología positiva para enfermedad de Chagas o en transmisión por donante. El cuadro clínico puede presentarse como fiebre, hepatosplenomegalia,
un cuadro de paniculitis, miocarditis, que en el caso, por ejemplo, de los trasplantados cardíacos sí que obligaría a diagnóstico diferencial con disfunción, disfunción del injerto, y cuadros de encefalitis. El tratamiento de la tripanosomiasis americana es el benidazol durante 60 días y la alternativa es nifurtimox. Ambos tienen efectos secundarios importantes. En los casos de los pacientes trasplantados, en las monitorizaciones posteriores, si se detecta una recidiva en la enfermedad de Chagas, se recomienda valorar repetir el curso de tratamiento antitripanocida. Y finalmente, para terminar, el criptosporidium. Mencionar el criptosporidium como una causa en pacientes inmunosuprimidos de diarrea severa, síndrome de malabsorción, que pueden llegar a tener consecuencias severas, incluso la muerte del paciente. Están descritos tanto en paciente VIH avanzado como en pacientes trasplantados y en otros estados de inmunosupresión. Y el mecanismo es una diarrea secretora que causa una mala absorción y efectivamente puede afectar también a otras partes del cuerpo como la vía biliar, causando colecistitis, colangitis, pancreatitis, que están también más documentadas en los pacientes que viven con VIH. El tratamiento es mayoritariamente tratamiento de soporte. En el caso de los pacientes con VIH, inicio de tratamiento antirretroviral, y en los pacientes trasplantados sí que está indicado el tratamiento con nitazoxanida al menos 2 semanas y si es posible reducir la inmunosupresión. Y esto es un poco todo lo que os quería contar de los pacientes inmunosuprimidos con enfermedades parasitarias. Mis conclusiones son sobre todo con respecto a la epidemiología, saber que los pacientes inmunosuprimidos tienen un riesgo de presentaciones más severas y atípicas de enfermedades parasitarias. Es importante conocer los antecedentes y la epidemiología de estas infecciones que son geográficamente restringidas. El Mediterráneo es un área endémica de Leishmania, en el caso de la especie es la Leishmania infantum. Sudamérica es un área endémica de enfermedad de Chagas y sobre todo en los pacientes que provienen de Bolivia, que tienen una alta prevalencia a nivel nacional. Y recordar que la corticoterapia, que es un tratamiento que utilizamos con bastante frecuencia en la práctica clínica, se debe, antes de iniciar este tratamiento, se debe conocer la procedencia del paciente y revisar si tiene una eosinofilia por otra causa que no esté estudiada. Esto sería todo. Muchas gracias.